Como cada viernes os traigo un nuevo capítulo de opinión y precisamente sobre esto quiero hablaros, sobre dar vuestra opinión en los podcasts y las consecuencias que puede tener. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Hola, mi nombre es Jorge Marín y esto es Al otro lado del micrófono, un metapodcast diario que de lunes a viernes te trae tu pequeña ración de metapodcasting en pequeños formatos de entre 5 y 10 minutillos. Y los viernes, como decía en la intro, me reservo un pequeño espacio de opinión para, dar mi opinión sobre algunos temas relacionados con el podcasting o sobre algunos acontecimientos relacionados con el podcasting con los que me cruzo. Antes de abrir el tema de hoy, abrir el melón que traigo preparados para este episodio, quiero dar las gracias a todas las personas que hacen posible este proyecto. La voz que habéis escuchado al inicio es la de Juan Navarro Torelló, @poniendo voces en Twitter y actor de doblaje profesional. Además, este podcast es posible gracias a las aportaciones de distintos mecenas que mensualmente me ofrecen una pequeña donación, ya sea en forma de café digital, en forma de brunch digital o en forma de desayuno digital. Todos ellos se pasan a menudo por jorgemarinieto.com/café. Además, esta voz que acabáis de oír es la de mi queridísima Carmenia Moreno, que también pone voz a algunas de las sintonías de este podcast. La parte visual la corre a cargo de Antonio Poveda, gran diseñador que está relacionado con multitud de proyectos en forma de podcast. Y la sintonía que oís de fondo, esta, es de Jason Shaw y su título es Two Above Zero. Dicho esto, y agradeciendo todo el apoyo que me dais y todas las personas que han trabajado en este proyecto, vamos con el tema que traigo hoy. Y es que recientemente, hace cosa de 2 o 3 semanas, me crucé con un vídeo de YouTube sobre un trío de personas que estaban grabando un podcast en el salón de su casa, o de su salón, o gran salón, me atrevería a decir. Y estaban opinando, mejor dicho, soltando ciertas opiniones o ciertas barbaridades, sobre lo que es ser gamer. Este trío de personas formaban parte del podcast The Horror Stories, un podcast que, subía, y ahora veréis a qué me refiero con esto de subía, su contenido audiovisual en YouTube, en TikTok, y dejadme que os ponga un pequeño extracto del motivo por el cual os los traigo aquí hoy y veréis a qué me refiero. 8 años y así, ni siquiera juegan, ven videos todo el día de gente jugando. A ver, hay toda una industria que se llama gaming o gamers, que literal, yo creo que el canal más grande, el canal más grande de YouTube es de un jugador de gamer que creo que es PewDiePie, una madre así. Que el güey creo que tiene 300 millones de suscriptores en YouTube y gana más que el presidente de Guatemala. Finales literal de juegos que es en estadios que se llenan y entonces van a ver a una persona en una computadora y se ganan los chavitos, o sea, millones de dólares. O Minecraft. Y uno rompiéndose aquí el lomo, ¿verdad? No, güey, no nos tocó Minecraft a nosotros. Nos tocó su Tycoon. ¿Qué? No. Su Tycoon, tú armabas tu solo. Siguen hablando sobre diferentes videojuegos que han jugado ellos, se siguen burlando un poco de la comunidad gaming. Y es que estas personas, las que habéis escuchado de Horror Stories, han terminado cerrando su podcast y su canal de TikTok, su canal de YouTube, todos sus canales. ¿Por qué? Porque la comunidad gamer se les ha echado encima. Digamos que les ha cancelado a golpe o a base de comentarios negativos y despectivos sobre estas opiniones que habéis escuchado. Estas opiniones son solamente un extracto, pero se pasan bastante rato durante su podcast metiéndose o criticando a la gente que no solamente juega videojuegos, no solamente emite sus gameplays a través de internet o de Twitch, no solamente a la gente que crea nuevas amistades a través de internet, o en fin, toda la gente, digamos, que tiene una vida digital bastante activa. Y estas tres personas, que la verdad que desconozco sus nombres, pues se burlan con esta comunidad llamada comunidad gamer, que ellos creen que no, pero es bastante grande.
Esto es solamente un ejemplo, ¿vale? La opinión que traigo hoy es precisamente sobre las consecuencias que puede tener soltar tu opinión a la ligera en un podcast y sobre todo, digamos, no responsabilizarte de eso que tú has opinado. Yo cada viernes, como muchos sabréis, opino en este podcast, os doy mi opinión, que para eso es mi espacio, y estaré encantadísimo de que si alguna vez surge algún debate, pues traer a las personas que así lo quieran a este podcast para debatir más extensamente pues lo que opinen ellos, y si me tienen que criticar, que lo hagan aquí, que para esto es un podcast en abierto. En su caso creo que esto no es del todo así. Me explico. A raíz de este corte y de muchos otros que sacaron durante la grabación de este episodio, la comunidad gamer, pues lógicamente no estaba muy conforme con estas opiniones y estas burlas y empezaron a dejar comentarios negativos en los diferentes canales, ¿no? De TikTok, de YouTube, en el del podcast, en fin. Y estas 3 personas no solamente no asumieron su error por las burlas y por lo equivocadas que estaban, sino que además se reafirmaron riéndose todavía más de los comentarios que les iban dejando. Claro, lógicamente, cuanto más se enfadaban a la comunidad gamer, más se corría la voz y la avalancha de comentarios negativos y de críticas y de correos hacia estas personas, pues fue inadmisible e inabarcable. Estas personas, además de podcasters, son influencers, o creo yo que son influencers, ahora me explicaré, pero es que además son, como les llaman muchos, me vais a permitir que lea la expresión, white chicangs, que son, digamos, los mexicanos adinerados que han nacido con bastantes privilegios económicos y sociales y digamos que se creen o están por encima de la media, por encima del resto de personas. Aquí en España lo solemos llamar pijos, borjamaris, bueno, hay muchos adjetivos para este tipo de personas, pero digamos que podríamos resumirlo en, no sé cómo decirlo, como con una superioridad moral que les hace creer que están por encima del resto. No necesariamente hace que sean pijos, pero sí superiores a los demás, ojo. ¿Qué pasa? Que cuando tú miras por encima del hombro a la gran mayoría de las personas que te rodean, pues eso no suele acabar bien. Y sobre todo si lo haces públicamente en internet, pues digamos que dejas la puerta abierta a que el resto de personas haga lo mismo que tú, opinar. Y claro, cuando opinas de cientos de miles de millones de personas, cuando esos cientos de miles de personas, cientos de miles de millones de personas opinan sobre ti, sobre lo que tú acabas de decir, tienes que asumir las consecuencias. Y eso es a lo que yo me refería antes cuando decía que yo aquí suelto mi opinión y estáis invitados, todos los que queráis, a rebatirla e incluso a grabar un episodio junto a todos vosotros. Por suerte, entre comillas, no tengo tanta audiencia como tenían estas personas, pero creo que lo que sí que tengo es bastante más dedos de frente para no soltar barbaridades, o si al menos si las suelto, explicarme un poquito mejor y no reírme del resto de personas. Ojo, yo no estoy libre de pecado, ¿eh? Yo en otros podcasts sí que es verdad que he podido realizar gracias, contar chistes, meterme, digamos, de forma un poquito más sana con algunos colectivos, pero creo que he sido bastante más sensato y no lo he hecho de esta manera tan despectiva, ¿no? Ni con esos aires de superioridad. Pero bueno, no es el tema de este podcast. A lo que voy es que si tú en tu podcast tienes, digamos, la valentía de opinar abiertamente sobre un colectivo, reírte de él o opinar así tan a la ligera, también tienes que tener la valentía de asumir todo lo que pueda pasar. Porque estas personas lo que ha pasado es que les han caído tantísimos comentarios negativos, les ha devuelto esa pequeña comunidad que ellos decían, que la pequeña comunidad gamer no era tan grande y que eran solamente unos niños rata, que decían en otros vídeos, que cuando esa comunidad, esa pequeña, entre comillas, comunidad de niños rata, entre comillas también, les ha devuelto la pelota, se han visto sobrepasados, teniendo que huir, dejando todo manga por hombro, no han podido recoger nada y han ido cerrando todas sus cuentas para no dejar rastro de la enorme viralidad que ha tenido su podcast o sus vídeos de TikTok o de sus vídeos en YouTube y las malas críticas que han recogido. Entonces, solamente decir que si de verdad queréis hacer un podcast de humor, si de verdad queréis opinar sobre algún tipo de colectivo,
Tened en cuenta que no sabéis la cantidad de gente que puede estar escuchándoos al otro lado o lo viral que puede hacerse vuestro podcast con el paso de los días o de los meses, y que, si bien no queréis meteros en problemas, lo mejor será que lo borréis cuanto antes o directamente no lo subáis. Pero bueno, eso ya depende de cada uno. Ya digo, yo también en otros podcasts he cometido estos errores, entre comillas, pero siempre he intentado pues hacerlo en un tono bastante respetuoso, y si de verdad me he sobrepasado, pues digo yo que asumiré las consecuencias, no como estas personas que directamente fueron a más, hasta que la bola fue tan grande que les arrolló y han cerrado todos sus canales. Pero bueno, una anécdota más de la historia del podcasting. Como veis, nadie está libre de culpa, y bueno, pues son las consecuencias que tiene dar tu opinión en abierto y creerte un poquito más gracioso que los demás. Como cada viernes, desearos un gran fin de semana lleno de podcasts que respeten, al menos que respeten un poco las opiniones o las aficiones de las demás personas, pero sobre todo que os gusten tanto como para recomendarlos el lunes con motivo del lunes podcastero. No olvidéis entrar al canal de Telegram de este podcast a través de t.me/al otro lado del micrófono para votar allí por vuestros capítulos favoritos en la encuesta de cada sábado por la mañana. Podéis votar completamente gratis y de esa manera ayudadme a configurar una mejor parrilla de cara a la próxima semana, escogiendo pues los mejores contenidos para vosotros. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.